Buenas tardes, maestra y compañeros presentes. Somos el grupo 1 conformado por Marcos Peña, Scalen Hinoa, Julia Valerio y quien les habla, Naidelin Pimentel. En esta última asignación estaremos hablando sobre el modelo ISLM. El modelo ISLM compone uno de los núcleos centrales de la síntesis neoclásica y muestra la relación entre la tasa de interés, el producto real, el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. Es una de las herramientas básicas para conocer la política económica. El eje de las abscisas representa el nivel de ingreso, representada por la letra Y, o el PIB de un país, y el eje de las ordenadas representa la tasa de interés, representada a su vez por la letra I latina de ese país. El punto de intercepción de la curva ISLM determina el nivel de renta nacional. Cuando una de las curvas se desplaza, el equilibrio a corto plazo de la economía varía y la renta nacional fluctúa. La curva IS representa todos los puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, mientras que la curva LM representa todos los puntos de equilibrio en el mercado de dinero. La intersección de ambas curvas constituye el momento del equilibrio general, donde existe un equilibrio simultáneo en ambos mercados. Hay que señalar que el modelo ISLM es un instrumental para el análisis estático de la economía, pero constituye un valioso aporte a la comprensión de la macroeconomía y a la política económica, es decir, la política fiscal y monetaria. Este modelo, que es, que es estratégico para la aplicación de políticas económicas, nació en la conferencia econométrica celebrada en Oxford en septiembre de 1936 a raíz de la publicación de la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero de John Keynes. La curva IS representa la relación entre el tipo de interés y el nivel de renta que surge en el mercado de bienes y servicios. La pendiente de esta curva es negativa y refleja la sensibilidad de la demanda agregada a los tipos de interés. Existen otras variables de la demanda agregada que desplazan de manera ascendente esta curva. En resumen, con respecto a esta curva, podemos decir que muestra las combinaciones del tipo de interés y el nivel de renta son coherentes con el equilibrio del mercado de bienes y servicios. Esta curva se traza considerando dada la política fiscal. Los cambios de la política fiscal que elevan la demanda de bienes y servicios desplazan la curva IS hacia la derecha. Los cambios de la política fiscal reducen la demanda de bienes y servicios y desplazan la curva hacia la izquierda. La curva LM representa el equilibrio del mercado de saldos monetarios reales, o sea, la oferta y demanda de dinero. Tiene pendiente positiva, puesto que un aumento en la producción induce a subir los tipos de interés para que la demanda de dinero sea igual a la oferta monetaria. Una subida en el nivel de precios reduce los saldos monetarios reales, causando un desplazamiento de la curva LM a la izquierda, generando una disminución en la renta. Los desplazamientos de la curva reflejan cambio en la política monetaria. En resumen, con respecto a esta curva, podemos decir que muestra las combinaciones del tipo de interés y el nivel de renta que son coherentes con el equilibrio del mercado de saldos monetarios reales. Cada punto de esta curva representa el equilibrio del mercado de dinero y la curva muestra que el tipo de interés de equilibrio depende del nivel de renta. Se traza considerando dada la oferta de saldos monetarios reales. Una reducción de la oferta de saldos monetarios reales desplaza esta curva en sentido ascendente y un aumento la desplaza en sentido descendente. Yo les voy a estar hablando sobre las políticas fiscales expansivas y las políticas monetarias expansivas. Las políticas fiscales expansivas son las decisiones que toman los gobiernos respecto al gasto público y los impuestos. El objetivo de esto es impulsar el crecimiento económico y en general mantener estable la economía.
Existen dos instrumentos de gobierno. Número uno, variar el gasto público. Si se disminuye el gasto público, estamos hablando de una política fiscal restrictiva, y si se aumenta, estamos hablando de una política fiscal expansiva. Un ejemplo de esto es, el gobierno decide aumentar el gasto público. Se va a crear una nueva estación de buses. Esto a su vez requiere de nuevos trabajadores, de insumos como cemento, hierro, acero, entre otros. Las empresas que van a suministrar ese insumo tendrán más trabajo, demandarán más trabajo, y por ende aumentará el PIB. También tenemos lo que es el segundo instrumento, es variar los impuestos. Si se aumentan los impuestos, estamos hablando de una política fiscal restrictiva. Si se disminuye, estamos hablando de una política expansiva. Un ejemplo de esto sería una familia compraba alimentos con 100 pesos, de los cuales pagaba 20 de impuestos. Al haberse disminuido el impuesto, estos ahorrarían 10 pesos, los cuales pueden ser consumidos de nuevo en una economía, y esto a su vez aumenta el PIB. Esto a su vez aumenta el PIB de una economía. Si se aumenta el gasto público o se disminuye el tipo de interés, la curva IS se desplaza a la derecha, o sea, de IS1 se desplaza a IS2. También tenemos lo que son las políticas monetarias expansivas. Es un conjunto de acciones que toma un banco central orientada a modificar la cantidad de dinero disponible. Si el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria, estamos hablando de una política expansiva. Política monetaria expansiva. Si lo contrario es reducir la oferta monetaria, estamos hablando de una política monetaria restrictiva. Un ejemplo de esto sería, el Banco Central disminuye el nivel de reserva exigido a los bancos comerciales para aumentar la oferta monetaria. En la curva LM iniciamos con un equilibrio 1. Entonces, si la política monetaria expansiva afecta el modelo ILM, este provoca que se desplace a la derecha, lo que provoca un segundo punto de equilibrio que reconoceremos como LM2. El exceso de la oferta monetaria, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que el dinero disponible es mayor al que los agentes económicos demandan. En este caso, ¿qué se usa? Bueno, se usa la compra de bonos. ¿Por qué? Bueno, porque esto incrementa la demanda de bonos y hace subir su precio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Baja la rentabilidad, ya que no se requiere la compra a un tipo de interés tan alto. Entonces, ¿qué se provoca? Disminuye el tipo de interés. Esto provoca que se incentive la inversión, o sea que sale más barato pedir prestado, lo que a su vez aumenta el nivel de renta, o sea, el PIB. Y ya como se encuentra en riqueza, que es riqueza, que está demandando más dinero, ¿qué ocurre? Bueno, se presiona de nuevo la subida del impuesto. En conclusión, podemos decir que las políticas monetarias expansivas generan los niveles en que se encuentre la oferta monetaria, entre otros. Mi nombre es Escalen Hinoa y yo les voy a hablar acerca de las perspectivas macroeconómicas en los próximos años. Los formuladores de políticas económicas dan por hecho muchas veces que las políticas macroeconómicas son medidas de corto plazo y que se ocupan de problemas actuales, principalmente la estabilización y la corrección de desequilibrios agregados, y que pueden tratarse de manera separada de las medidas de promoción del crecimiento económico y desarrollo. Sin embargo, las medidas de corto plazo pueden determinar los contornos del crecimiento futuro y afectar las estrategias económicas posibles futuras.
Por ejemplo, una imprudente reducción del gasto público para corregir un déficit fiscal que tenga como resultado una importante reducción de la inversión en infraestructura incide directamente en las perspectivas futuras de crecimiento. Lo mismo sucede con aquellas políticas que se toman para el largo plazo. También muchas veces estas tienen un efecto dentro del corto plazo. Desde la pandemia global del COVID-19 a inicios de año, el mundo ha cambiado drásticamente, especialmente a partir del mes de marzo del 2020. La crisis sanitaria ha supuesto un choque económico muy irregular y de magnitud considerable en muchos países, que obviamente no se esperaban este tipo de crisis. Dados los niveles actuales de volatilidad, porque todavía la pandemia no ha pasado y la misma seguirá teniendo repercusiones dentro de la economía del país y a nivel mundial, resulta un poco complejo proyectar con mucha claridad la realidad futura de las economías, porque todavía hay ciertas variables que no se manejan en su totalidad debido a la irregularidad de la pandemia. Como podemos ver aquí en esta tabla, vemos en resumen un panorama macroeconómico de los siguientes años, partiendo del 2020 y tomando como año base el 2007. Vemos el crecimiento del PIB real que se da a partir del 2021, debido a que el 2020 fue un año totalmente irregular, pero con la apertura económica que se ha dado a partir del 2021, el panorama cambia un poco. También vemos por aquí la meta de inflación que es establecida por el Banco Central, se mantiene constante de 4.0, y aquí la tasa de cambio promedio en el 2020 se experimentó un cambio un poco brusco, pero vemos en el 2021 y hasta el 2024 que es de 66.74 el dólar. Aquí vemos su progresión, 2021, 59, 61, y más adelante, por esta parte, podemos ver los supuestos exógenos, más bien, que determinan el entorno y la perspectiva macroeconómica desde la economía dominicana. El petróleo, que tiene gran incidencia, el oro, la inflación de los Estados Unidos, entre otros. Muchas gracias. Dentro del mercado financiero de la República Dominicana, que se refleja en la curva LM, que a corto plazo fija una tasa de interés y el Banco Central, mediante su política monetaria, es decir, mediante la oferta monetaria, logra que se establezca en esa tasa de interés. No pasa lo mismo a mediano plazo cuando la curva LM, en vez de ser horizontal, se queda con pendiente positiva. En nuestro caso, la República Dominicana, nuestra tasa de política monetaria actual, que no es la misma que la tasa de interés para empresas y familias, porque los bonos tienen diferentes tasas de interés. Una cosa es la tasa de interés real para la inversión, otra parte de la tasa de interés de política monetaria. Y depende también del crediticio que tenga, triple A, triple B. En el caso de la tasa de política monetaria, que se encuentra hoy a 3% y se ha notado que ha ido a la baja en los últimos años, también hay que tener cuidado y poner un visto a esto, dado que, como se ha visto en los anteriores capítulos sobre macroeconomía, cuando baja la tasa de interés demasiado baja, llega un punto, debido a la trampa de la liquidez, en que la política monetaria no surte efecto y no tiene sensibilidad en la tasa de interés. Por lo tanto, la política monetaria pierde su efectividad. Como ven en la siguiente gráfica, déjenme ponerle el rayo de luz. La tasa de interés en la República Dominicana ha ido bajando constantemente. Esto posiblemente sea para mantener una política monetaria expansiva a la vez que se intenta dar una política fiscal de contracción, lo que aparentemente no se ha logrado, ya que en los últimos años
el déficit fiscal ha aumentado y las tasas impositivas no han bajado. Pues bien, a modo de conclusión, decir que el modelo ICLM tiene unos supuestos bastante simplistas, pero en general se trata de una economía cerrada que funciona solamente a corto y mediano plazo, ya que a largo plazo influyen otros factores de desarrollo económico, pero sí es bastante útil para determinar cómo influyen las distintas variables dentro de la política fiscal y la política monetaria en el mercado de bienes y en el mercado financiero para lograr el equilibrio. También nos permite conocer cuál es el mejor rumbo, la mejor política que debemos tomar para lograr ciertos objetivos. Por lo general, la política fiscal y monetaria van de la mano y se utilizan continuamente, conjuntamente. Esto porque principalmente hay muchas veces la política monetaria por sí sola no puede lograr los cometidos y la política fiscal por sí sola tampoco. Entonces se refuerzan una política fiscal expansiva con una política monetaria expansiva o una política fiscal restrictiva con una política monetaria restrictiva. O también se puede dar en caso contrario, si se quiere, por ejemplo, reducir el déficit fiscal a la vez que aumentar la inversión, pero sin con esto sacrificar el ingreso nacional, la renta nacional, pues se utiliza una política fiscal restrictiva que sea reduciendo el gasto público o aumentando la tasa impositiva, a la vez que se utiliza una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés y con esto aumentando la oferta monetaria. Esto logra que por un lado se reduzca el déficit fiscal y aumente la inversión, mientras que por el otro se logre que la producción se mantenga constante y no disminuya. Otro de los aspectos más importantes dentro de este modelo es que nos sirve para entender muchas de las variables dentro del mismo y cómo se mueve, si se mueve primero a lo largo de la curva, es decir, si afecta a la tasa de interés o si traslada la curva, que son distinciones que deben tener muy claro dentro del campo de la macroeconomía. Por ejemplo, en el 2008, en la crisis, muchas de las políticas que se implantaron no lograron el cometido de salvar la recesión económica que se venía. Y esto principalmente porque la mayoría de efectos que se dan dentro del modelo ISLM, por ejemplo, una reducción en la tasa impositiva hace que aumente la renta nacional, por tanto aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, esto hace que también aumente la inversión y todo este proceso hace que en general aumente el Producto Interno Bruto. Pero este proceso no se da de manera inmediata y las dinámicas van a depender de cada país. En República Dominicana se estima que estos procesos suelen durar de 6 a 9 meses. Es decir, que los consumidores, cuando aumentan su ingreso disponible, no se adaptan de manera inmediata al día siguiente al nuevo nivel de consumo, ni las empresas invierten una vez aumentan las ventas de manera ipso facto al nuevo nivel de inversión. Estos procesos llevan su tiempo. De hecho, la econometría se trata precisamente y complementa al campo de la macroeconomía en entender cuánto duran estos procesos y debido a esto es que las políticas fiscales y monetarias no sirvieron para salvarnos de la crisis del 2008 porque ya era demasiado tarde. Una política que intente resolver factores a un plazo de 1 o 2 meses no te da mucho resultado. Esto a corto plazo, porque a medio plazo y a largo plazo inciden otros factores. Si bien la demanda agregada es afectada por factores como el consumo, la confianza de los consumidores y las tasas dispositivas a corto plazo, a mediano plazo influyen otros factores como puede ser la calidad de los factores de producción, la tecnología y la acumulación de capital. Y ya a largo plazo, hablando de unos 10 o 20, 30 o 40 años, se habla de economía de desarrollo y se entiende que lo que se debe incrementar no es tanto la demanda, sino la oferta, la producción. Y esto se logra con un sistema educativo robusto, que es lo que se está trabajando en República Dominicana. Hay que identificar cuáles son las mayores fallas y
proseguir en el camino. Una, instituciones pluralistas, que es lo que llama Robinson Acemoglu el devenir institucional, es decir, que las instituciones sean claras y trabajen para el bienestar social. Y una buena tasa de ahorro. Y aquí se ve la diferencia entre el corto y el largo plazo, porque a corto plazo se espera que uno consuma y para aumentar la demanda en el corto plazo, ¿no? Entonces, a largo plazo, lo que se espera es que se reduzca el consumo y se aumente la tasa de ahorro. Entonces, para mediar sobre estos objetivos y lograr que las políticas coordinen el bienestar a corto plazo sin sacrificar el largo plazo es, creo yo, la tarea principal de la macroeconomía. Y en nuestro caso tenemos los retos pendientes a largo plazo, que son reducir el déficit fiscal, dado que tenemos una deuda pública exorbitante. Otro es aumentar y capacitar de manera tajante la fuerza laboral, es decir, reforzar el sistema educativo y tener un gobierno de calidad. Pues un gobierno de calidad transmite confianza y permite que los distintos agentes económicos puedan invertir dentro de la economía. Eso sería todo. Para cualquier pregunta o duda, será un placer responderles. Un placer.